Buenas tardes, muchísimas gracias por estar conectados. Mi nombre es Mónica Hernández, yo soy la gerente médico de la línea Consumo del Grupo Leti y para nosotros pues es un placer, un privilegio, un honor que estén todos ustedes conectados, que se han tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Una vez más en estos MedExpert, pero esta vez de manera digital, continuando pues con nuestras actividades de educación médica continua, en este caso posterior pues a lo acaecido hace más de un mes en nuestro país, la catástrofe pues que sucedió y razón por la cual pues estamos haciendo estos MedExpert de manera digital con temas muy relacionados con lo que aconteció hace más de un mes, que es para todos conocido. Hoy nos acompañan pues tres especialistas que nos van a hablar de la prevención y el manejo de las infecciones en los momentos de crisis actual, como son la doctora Marbelis Hernández, que es internista infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, el doctor Héctor Villarruel, que es internista infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y el doctor Rafael Navas, que es pediatra infectólogo, secretario de actas de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias y con ustedes, pues, los ponentes, la doctora Marbelis va a hablar. Gracias. Buenas tardes, un gusto saludarles. Muchísimas gracias al Grupo Leti, a Mónica por la invitación. Un gusto para nosotros poder compartir esta tarde. Y sobre todo hablando de un tema como prevención y manejo de infecciones en crisis, llamando crisis pues lo que hemos vivido, este doble terremoto el día 24 del mes pasado. Vamos a Si me ayudan a pasar la lámina, les agradezco. Muy bien. Bueno, queremos empezar un poco con una introducción que nos lleve a lo que vinimos a hablar. Y allí, pues, lo vemos. Básicamente, los desastres naturales, por supuesto, no necesariamente podemos predecirlo. Y estos desastres son eventos que no siempre estamos esperando y que pueden ser de distinto origen. En este caso, atmosférico, geológico e hidrológico. Cuando son geológicos, cuando son terremotos como lo que hemos vivido, por supuesto, pueden generar el colapso de nuestra infraestructura, sobre todo infraestructura sanitaria, y pueden además conllevar a la interrupción de servicios básicos como lo son del agua potable, de la electricidad, el saneamiento ambiental, que tarde o temprano va a redundar en la presencia de enfermedades infecciosas. Ellas van a aumentar significativamente, no todas al mismo tiempo, sino de manera dinámica. Y va a depender también del estado inmunológico del paciente, de si esa persona se desplaza o no, si está mucho tiempo en un albergue y de otras variables que iremos viendo paso a paso. En los casos de crisis o en los desastres naturales, la siguiente. Por supuesto, una de las emociones que más puede venir a nuestra mente, a nuestro cuerpo, es el miedo. El miedo es esa respuesta humana natural que vamos a sentir todos, pero sin embargo, el hecho de mantener la calma organizada, en equipo, en unión, junto a información oportuna y educación continua, siempre van a ser una herramienta poderosa, una herramienta que nos va a proteger y es un poco esto parte de lo que hoy estamos haciendo. La siguiente. Y pues esta tarde hablaríamos un poco de la presentación de esas infecciones, porque no todas las infecciones se van a presentar al mismo tiempo. Y de manera que nosotros como médicos no vamos a actuar de igual forma en cada uno de los momentos. Tenemos fases y aquí quiero resumirlas para luego darles la palabra a Héctor y a Rafael. En la fase uno vamos a tener esos primeros días que hemos vivido, esos primeros 4 días. En mucha literatura se habla de las primeras 72 horas.
esa fase de impacto, donde se rescata a la víctima, donde se rescata a la persona, muy probablemente debajo de escombros, que puede pasar pocas horas e incluso días. En esta situación, en esta fase, lo más primordial son las heridas en piel, las heridas en piel que pueden ser menores o no y que van a tener un determinante que es la presencia de gérmenes gram positivos de inicio, por ejemplo, de estafilococos, especies de estafilococos o estreptococos también. Pero vemos también bacilos gram negativos. Allí vamos a poder encontrar Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae, entre otros. Y por supuesto, no olvidando nunca los gérmenes anaerobios, sobre todo los Clostridium perfringens, Clostridium tetani, que también vamos a hacer referencia a ellos. Y fíjense que después de ese cuarto día, pues van a venir algunas otras consideraciones en la vida, en lo habitual de esa persona que ya se ha desplazado, que probablemente fue extraída de este amasijo que puede ser de hierro, de escombros, de polvo, de tantas situaciones allí vividas y va a ser llevado a un albergue de manera transitoria y allí comienzan a presentarse otras situaciones porque va a depender del hacinamiento, de la ventilación, del manejo de sus excretas, de los desechos, del agua, de la presencia del agua potable que es tan importante en estos casos. Entonces, del día 4 al primer mes van a haber otras infecciones que sobre todo van a estar relacionadas con infecciones respiratorias agudas, infecciones gastrointestinales e infecciones de piel. Aquí podemos mirar también escabiosis, pediculosis e infecciones en general en esas heridas que fueron suturadas o en esas personas que quizá tuvieron amputación de un miembro, que tuvieron síndrome de aplastamiento antes. Y ya en una fase 3 pasado ya ese primer mes, es una fase de recuperación, pero es una fase en donde muchas infecciones, sobre todo zoonóticas, que tienen intervención de roedores, de vectores, comienzan a aparecer y que van a depender, y es importante tener eso en consideración, del país. Es decir, los terremotos de por sí no traen epidemias, los terremotos de por sí no traen nuevos patógenos. Los terremotos la consideración de las infecciones que ocurren posteriormente van a estar supeditadas a las enfermedades o infecciones que en esos países o en esas localidades pues se presentan de forma endémica y se presentan habitualmente, solo que aquí hay otros factores ya que tienen que ver pues con el déficit del agua potable, del manejo de las excretas, el saneamiento ambiental, entre otros. Entonces, esto es como un abreboca para conocer cómo se presentan estas infecciones post-desastre. Héctor, Bien, entonces, dicho esto, una forma de enfocar todo lo que son las infecciones posteriores al desastre, nosotros tratamos de esquematizar según el tipo de infección y alguna, en el último punto, pues todo lo que son aquellas infecciones inmunoprevenibles. Entonces, en esta primera parte hablamos de infecciones de transmisión hídrica alimentaria. Y en este punto ya estamos hablando sobre todo a nivel de refugios. Todas aquellas enfermedades que comparten la vía de transmisión fecal oral. Y aquí es importante que haya en estos sitios pues una adecuada disposición de excretas, que haya un consumo de agua potable. Y hablamos específicamente de infecciones tipo gastroenteritis, salmonela, shigella, sin dejar a un lado, pues por supuesto, aquellas infecciones gastrointestinales de origen viral. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar lo que es infecciones por virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, que son también igualmente de transmisión fecal oral, y que cuando tenemos a un número importante de personas o grande de personas que están compartiendo un espacio pequeño que no está destinado para tal fin, pues evidentemente
este tipo de enfermedades o de infecciones, pues cobran mayor importancia. Entonces, Rafael, tú como pediatra, y desde este punto de vista, ¿qué nos quisieras compartir y quizás alguna recomendación en este primer punto? Rafael, Doctor Rafael, no está ahí. Aló, ahí está. aló, Ahí está. aló. Rafael, Hola, doctor, bienvenido. te oímos, pero no te vemos. Escuchamos. Ya estoy encendiendo, estoy trabajando con mi teléfono, pero ¿me ven? ¿Me observan? Te escuchamos, ¿Aló? sí, Ahí sí. va, ahora sí. Ahora Sí, sí. ¿Ahora sí me ven? sí. Sí. Ok, en esta primera, vamos a decir, estas primeras 72 horas, como bien lo estaba comentando Marbeli, principalmente las infecciones en piel, vamos a decirlo, son las principales infecciones, ya sea por escoriación, por aplastamiento, y aquí está involucrado lo que es las infecciones por gram positivo 32 horas. Entonces, es importante lo que es que no solamente los gran positivos, sino de que también en estas personas, por la catástrofe e inclusive por el personal de rescate, como lo vimos recientemente en La Guaira, personas buscando a sus familiares, pueden ocurrir heridas en piel y esas heridas es una puerta de entrada, sobre todo la gente sospecha, las personas piensan que las heridas por Clostridium tetani, por este anaerobio, que tiene que ver por lo que son lesiones punzantes con hierro oxidado, y no es solamente con hierro oxidado, sino que también las esporas pueden estar en el suelo, y al tener contacto esta herida, escoriación, entonces hay riesgo de infecciones por Clostridium tetani. Entonces aquí es importante lo que es entonces, se inicia en estas primeras 72 horas la prevención del riesgo contra el tétano. Entonces, es importante la vacunación porque el tétano es una enfermedad inmunoprevenible. Existe el toxoide tetánico y entonces tanto para el personal de rescate como para el personal, las personas que sufrieron este contratiempo, esta experiencia de heridas, entonces hacer la prevención del mismo. Es valioso eso que comentas, Rafael, porque la vacuna contra tétanos es una vacuna prioritaria en estos casos y uno tiene que estar pendiente porque muchas veces en la desesperación se piensa que se justifica vacunar masivamente y de forma indiscriminada a todo aquel, por ejemplo, que visitó La Guaira, hay que colocarle vacuna contra el tétanos. Y eso no es así, tal como lo está comentando, pues es aquella persona que ha estado allí en labores de rescate o que ha sido rescatada y que tiene unas características particulares. ¿Qué características? Bueno, tiene una herida que está contaminada, una herida que se dice pues que está contaminada, sucia o mayor, que tiene más de 1 centímetro de profundidad. Es una herida que pues ya sea una abulsión, una amputación, hay una herida que está necrótica, hay gangrena, podemos tener que ha sido una fractura abierta, tiene restos de polvo, de secreción, de alguna, de sangre allí, y todo esto hace que entonces tenga la posibilidad de que esta bacteria, Clostridium tetani, pues pueda producir tétanos. Hay que siempre tener en cuenta además el estado de vacunación previo de esa persona también, ¿no? Porque si tiene una herida de este tipo, una herida profunda, como ya la hemos mencionado, profunda o contaminada, y tiene menos de 5 años que fue vacunado contra tétanos, lo que hace la referencia es no vacunar. Pero si ya tiene más de 5 años, debe ser vacunado
y debe también colocársele una dosis de inmunoglobulina antitetánica en un sitio distinto a donde estamos colocando la vacuna. Ojo, es importante, por supuesto, la limpieza adecuada de esa herida. eh, con jabón, con agua, puede utilizarse también, pues si no tenemos jabón, pues alcohol, clorexidina, pero es importantísimo que estas personas puedan recibir la dosis de la vacuna. Si, por ejemplo, ese rescatista, esa persona que fue a buscar a su familiar, que no estaba debidamente con su indumentaria, se pincha allí, tiene una herida, pues también debe ofrecerse la vacuna. Y si esa persona no se acuerda si fue vacunada, no tiene las dosis previas colocadas, pues debe colocarse. Y si es embarazada, pues también debe hacerse. Bien, este mismo orden de ideas, hablando ahora sobre lo que en esa primera fase que mencionábamos previamente, si lo enfocamos desde ese punto de vista, complementando un poco la idea de Rafael y de Marbelis, tenemos que incluir aquí ya las complicaciones propias de la herida infecciosa, ¿no? Como bien se dijeron, son heridas traumáticas, son fracturas abiertas, que han estado expuestos a tierra, polvo, aguas contaminadas, aguas negras, y que evidentemente de entrada pues tienen un alto riesgo de complicaciones infecciosas. Nosotros en este particular pues hemos visto, sobre todo a nivel de los centros de salud, cómo estos pacientes que llegaron pues tenían infecciones por gérmenes multiresistentes, gérmenes que pues a veces son difíciles de tratar, no solamente por la complicación o por el tipo de infección que presentan, sino por el patrón de resistencia. Y eso de alguna manera pues nos ha hecho que tomemos medidas, sobre todo en este tipo de pacientes, un poco más estrictas en cuanto al aislamiento para evitar que otros pacientes pues se infecten con estas bacterias, ¿no? Igualmente, si bien en las primeras 72 horas, en los primeros 4 o 5 días estamos expuestos a este tipo de infecciones, pues también estamos a posteriori pues a las complicaciones postoperatorias de infecciosas de estas heridas. Y es cuando comenzamos a ver heridas de fasciotomías que están contaminadas, que es necesario llevar al quirófano las veces que son necesarias, 2, 3, 4, 5 veces solamente para hacer limpiezas quirúrgicas. Igualmente heridas de amputaciones o de muñones de amputación que persisten con un gasto importante y que cuando tomamos muestras para cultivo, pues comenzamos a identificar distintas bacterias, que además que las que mencionó Marbelis, pues también podemos encontrar Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, que son bacterias que pueden tener patrones de resistencia bastante importantes y que eso de alguna manera dificultan un poco el tratamiento exitoso de los pacientes. Rafael, en este particular, sí, si tienes algo más que comentar. Hay una pregunta en el chat. Buenas tardes, espero se encuentren bien. ¿La toxoide acaso en este caso, porque que yo sepa, tiene una duración vigente en el cuerpo de 10 años o estoy equivocada? Marbelis creo que lo comentó, ¿no? Sí, Marbelis. sí, sí tiene una duración vigente de 10 años, pero cuando estamos hablando de heridas profundas o heridas contaminadas, que tiene un alto riesgo la persona de infectarse por tétanos, lo que establecen las guías y los consensos es que se espera 5 años. Ahora, si es una herida limpia o una herida de menos de un centímetro, si es una apenas un rasguño, en ese caso se toma en cuenta el tiempo de duración de 10 años. Bien. Siguiendo un poco con este grupo de infecciones, Rafael, sí, Marbelis, Allí, ¿ibas a decir? allí, Héctor, faltaría en el anterior, Sí, en la lámina anterior, eh, iríamos al eje 2, que son las infecciones por hacinamiento. eh, sí, así es. Como tú mencionabas, pues cuando estamos en lugares donde tenemos a un gran número de personas que están de alguna manera en un sitio reducido, que quizá no está precisamente diseñado
para albergar a personas, porque estamos hablando de colegios, estadios, hoteles, pues comenzamos a tener aquellas enfermedades que pueden estar transmitidas sobre todo por vía aérea. ¿Ok? Estamos hablando de infecciones respiratorias sobre todo, y esa exposición importante, y sobre todo en niños, que es parte de los grupos de riesgo, cuando hablamos de los grupos más vulnerables, es importante pues mencionar al respecto. Rafael, en este sentido, tú como pediatra infectólogo, ¿qué nos pudieras comentar? Rafael, ¿estás ahí? Ahí está. No te ¿Nos oímos, Rafa. escucha? Está en mute, Ah, doctor Navas. Es que está desde el celular. Rafael, no te oímos. Quítale el mute al micrófono. No. Rafael, te vemos, pero no te oímos. Doctor, quítele el mute. Lo vemos, pero no lo escuchamos. No, bueno. Bueno, Rafael. bueno, allí fíjate, mientras Rafa se puede conectar, en el caso de los refugios y los albergues, es importante tener en cuenta allí, por ejemplo, que puede haber reemergencia o un repunte de casos de tuberculosis. En la gran mayoría de los datos de otros terremotos en otros países, se ha visto que incluso puede aumentar hasta 5 veces los casos de tuberculosis en los refugios. De manera que es importantísimo cuando las personas están allí puedan ser manejadas o puedan ser evaluadas de forma a través de síndromes. Lo que se habla es que se hagan flujogramas basados en los síndromes o en los síntomas que son más frecuentes y allí se dividen básicamente en cuatro. Uno, a través de un síndrome respiratorio, síntomas respiratorios, si tiene tos, si tiene hemoptisis, si tiene dificultad para respirar, con fiebre, siempre descartar tuberculosis y también descartar micosis. Las micosis pulmonares también suelen ser frecuentes en estos casos, sobre todo porque muchas veces en la tierra, en los escombros, vamos a encontrar esporas de aspergillus, de histoplasma, entendiendo que pueden haber aves, murciélagos que hayan posado allí pues tiempo atrás y eso estar pues allí depositado y ahora se aerosoliza. Entonces, eso tenerlo en cuenta. También otro síndrome, pues ya es el gastrointestinal, con las evacuaciones diarreicas, al menos más de 3 al día, con dolor abdominal, donde hay que también hacer descarte y donde es importantísimo y se recomienda que en los refugios, en esos primeros días, debe haber agua potable. Y si no hay potable, pues debe hervirse el agua al menos 5 minutos. Y en términos, si no hay agua potable y no hay cómo hervir el agua, pues entonces hacer cloración del agua, que se habla de al menos 2 gotas de cloro de uso doméstico sin olor en 1 litro de agua y que se deja reposando al menos 30 minutos, ¿no? El manejo aquí también en los refugios de los desechos, de las excretas, ¿no? Se habla que tiene que tenerse baños públicos o hacerse letrinas y de no poder hacerse, pues utilizar cal sobre sobre las heces que si se han hecho sobre el suelo, ¿no?
siempre tratando de que esto esté al menos a unos 15 metros alejados de donde están las habitaciones de las personas. Y otra de las cosas que aquí también se comenta es que, o se señala, es que dependiendo de los síndromes, si conseguimos personas que tienen síndrome respiratorio, síndrome gastrointestinal, síndromes en piel o fiebre, pues no podemos mezclarlas en la misma habitación, ¿no? Y manteniendo siempre la distancia de al menos 1,5 metros de una cama a otra cama. Entonces, bueno, de alguna forma, también en los refugios ha servido para otros pacientes que, por ejemplo, pacientes con condiciones crónicas que si que pudieran tener ya alguna otra patología, cáncer, que se pueda reactivar alguna infección o que puedan estar neutropénicos o pudieran tener alguna afectación a ese nivel. Sí, y aquí es cuando es importante que en los refugios pues haya un personal dedicado a hacer el levantamiento de la información. No solamente saber cuántas personas tienen, sino las condiciones clínicas y las condiciones de salud de cada uno de ellos. Lograr identificar los riesgos a los que, de cada uno de ellos o estratificarlos por niveles de riesgo. Y lograr hacer diariamente un screening e identificar aquellos pacientes que tengan algún síntoma potencial de alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal o alguna otra enfermedad infecciosa. ¿Para qué? Pues para tomar las medidas no solamente diagnósticas, sino las medidas terapéuticas y también las medidas epidemiológicas, dependiendo del caso. Entonces, por eso es que es importante que en estos lugares pues haya un control adecuado desde ese punto de vista, ¿no? Porque además de lo que se mencionó, pues han habido casos en los refugios de COVID, influenza, y hemos visto últimamente repuntes de casos de sintomáticos respiratorios de alguna manera que acuden a las consultas y es precisamente porque, bien sea porque han estado en contacto con algunos refugios o dentro de los mismos lugares, pues que nos han llegado pacientes, porque sencillamente es una de las, quizás las infecciones más comunes y más fáciles de transmitir, como son las infecciones respiratorias. Por supuesto, aquellas enfermedades que son un poco más complejas, como es la tuberculosis, pues tienen un asterisco o un punto especial, pues porque las repercusiones tanto de tratamiento como epidemiológicas pues son muy diferentes y es importante siempre identificar a estas personas y lograr hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado en cada uno de los casos. Hay una pregunta acá, ponen, entiendo que aplicar toxoide al momento de la herida se puede proteger de la infección cuando debe esperar que la vacuna active el sistema inmunitario. Con respecto a las heridas, este, las heridas, voy a activar mi cámara, ¿me ven? Sí, Ok, el toxoide es fundamental en el sentido siguiente. Lo ideal sería uno saber si su esquema de inmunización contra el toxoide tetánico. Saber si uno tiene menos de 5 años de aplicada el toxoide o más de 5 años de aplicada el toxoide. También hay que hacer una clasificación en lo que son las infecciones, perdón, la herida. Si es una herida limpia, si es una herida contaminada, ¿ok? Entonces, y dependiendo del tiempo del aplicado del toxoide tetánico previamente, entonces uno decidiría si es necesario administrar toxoide o no es necesario administrar toxoide. Me explico, una herida limpia, que uno ha lavado bien con clorexidina, agua, jabón abundante, la herida es limpia y Doctor Nava, se congeló su hacer imagen. la limpieza, cubrir y Ahora sí. Ahora ¿me sí, escuchan? ahora sí. ¿Aló? Ajá. Ok, si la herida es limpia y tiene más de 10 años de aplicación, Yo le sugiero que quite la cámara y quede con el audio para ver si mejora sucia. la transmisión. ¿Aló? ¿Aló? Te Lo oímos escuchamos, lo y te escuchamos. vemos. No. No, es al revés. No. Rafa, no te oímos. Activa el micrófono.
Eso, quite la cámara, pero active el micrófono, doctor. No. Bueno, vamos a continuar dando tiempo a que el doctor Seguimos en esta Exactamente, seguimos. ¿qué decía la pregunta? No, no la entendí. Había Voy una a, pregunta, dijo. sí, dice, entiendo que aplicar toxoide al momento de la herida se puede proteger de la infección cuando se debe esperar que la vacuna se puede proteger de la infección. Me imagino que viene otra pregunta. ¿Cuándo se debe esperar que la vacuna active el sistema inmunitario? Pues está un poco confusa la pregunta. Probablemente lo que está hablando es de la vacuna y de la inmunoglobulina tetánica humana. Supongo, ¿no? De todas maneras, si lo puede aclarar la persona que hace la pregunta, pues sería genial. Bien. Si seguimos un poco con los ejes que habíamos propuesto para la revisión de hoy, el tercer eje hablaba sobre trauma, heridas infectadas y manejo antimicrobiano. Como bien mencionó Marbelis previamente, pues lo que son las infecciones de piel y partes blandas y en este tipo de heridas que por definición son contaminadas, pues siempre debemos tener una cobertura amplia y empírica. ¿Ok? Estamos hablando de coberturas para gram positivos, coberturas para gram negativos, coberturas para anaerobios, tratar de abarcar todas estas, por lo menos empíricamente, todo este grupo bacteriano. Y algo importante, que yo sé que quizás a nivel público es un poco difícil, ¿no? Que es tratar de tomar cultivos para tratar de identificar y guiar el tratamiento antimicrobiano de forma tal de disminuir un poco las probabilidades de lo que son efectos colaterales. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en estas situaciones, dada la experiencia que hemos vivido, sobre todo a nivel público, ha sido estas infecciones, como mencionábamos previamente, por gérmenes que son difíciles de tratar. Pero aquí la importancia de, más allá de eso, es saber frente a qué nos estamos enfrentando, cuál es el enemigo. Y la única manera de saberlo es lograr tomar muestras para cultivo. Yo creo que ese es parte del mensaje porque no todo se cubre con esquemas tan simples como estamos acostumbrados a repetir como ciprofloxacina y clindamicina. Pues hay una serie de bacterias que quedan totalmente por fuera, sobre todo en este contexto que curiosamente pues hemos visto bacterias con un patrón de resistencia bastante alto, cuyas opciones terapéuticas son muy limitadas y que habitualmente pues en heridas que solemos ver abiertas sobre todo fracturas abiertas por accidentes de motocicleta o heridas de alto impacto, pues no las solemos ver. Nos hemos llevado esta realidad, esta sorpresa, y es el tema de la resistencia bacteriana. No sé, Marbeli, si tengas algún comentario al respecto. Bueno, allí, por supuesto, seguir esas recomendaciones que has hecho y tener en cuenta que en estos albergues y generalmente van a estar equipos de salud, equipos de profesionales de salud que han, bueno, de Venezuela y otros países que, por supuesto, si hay alguna infección de piel, ya sea una celulitis, o cualquier tipo de infección de piel, pues la importancia de que puedan ser evaluados, no automedicarse. Es importante no consumir antibióticos si no es con una receta, con una prescripción del médico. Em, Básicamente eso sería de gran valor. Y bueno, en ese eje 4 donde hablamos de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, fíjate que comienzan a proliferar vectores porque si se acumula la basura, si hay algún escombro, por ejemplo, vemos a veces carpas en la calle o vemos todavía carpas en algunas áreas o en algunas zonas de La Guaira cercano, pudiera estar a donde hay escombros y pudiera acumularse agua, ¿no? Sobre todo que estamos en época de lluvia. Entonces, esta acumulación de agua puede hacer que pues, distintos vectores, Aedes aegypti, entre ellos,
pues pueda estar allí. Entonces es importantísimo tener en cuenta acá dengue, chikungunya, y además también tener en cuenta zoonosis como incluso paludismo, que va a depender, ¿no? Eso es muy discutido, sobre todo en zonas como Caracas, pero zoonosis, por ejemplo, como leptospirosis, ¿no? Que es una infección bacteriana que va a ser, va a estar en relación con roedores, con ratas, y de allí también dejando claro, porque ha sido una pregunta constante en las últimas semanas, si, en vista de las 3 muertes que han ocurrido en Venezuela por antivirus en el estado de Anzoátegui, mucha gente pregunta o le hace a uno la pregunta, y por ejemplo, en La Guaira puede haber antivirus, puede haber infecciones de este tipo, no, porque va a depender del reservorio y el reservorio no lo tenemos allí, no está allí en ese estado, pero sí las ratas que puedan proliferar allí pudieran es transmitir, por ejemplo, leptospirosis. Entonces, hay que estar muy, muy atentos porque muchas veces estas infecciones, sobre todo al inicio, pues son infecciones con síntomas muy inespecíficos: fiebre, malestar general, decaimiento, cefalea, dolor de cabeza, mialgia, artralgia. Hay algunas cosas que muchas veces sí pueden, digamos, distinguir un poco. En el caso de leptospirosis, dolor en las pantorrillas, puede haber ojo rojo, y las personas pueden, por ejemplo, también estar ictéricas, sus escleras, su piel, pero es importante que podamos tener en cuenta esto, de manera que dentro de las medidas preventivas que ya después vamos a ver, pues estarían algunas que tienen que ver con el hecho de evitar o minimizar que estos vectores puedan proliferar en las zonas cercanas a los albergues o en las zonas cercanas a los escombros, en estos casos. Y ojo, como muchas personas se desplazan, porque no solamente van a estar en albergues, pudiera una persona de repente tener un familiar en otro estado e irse a otro estado, un grupo de personas, y llevar una infección que está en periodo de incubación hacia otra región del país. De allí la importancia siempre de tener en cuenta la epidemiología y de tener en cuenta pues el estado inmunológico de esa persona. Sí, y agregar a eso un poco a que todos aquellos médicos que de alguna manera podamos atender, bien sea porque seamos voluntarios en alguna de estas zonas o refugios, o que a nuestras consultas llegue algún paciente con una sintomatología en particular, pues tengamos presente todas estas enfermedades que puedan ser preponderantes, porque son quizás las que se transmiten más fácilmente cuando tenemos un gran número de personas en un espacio reducido. Y a eso de las enfermedades transmitidas por vectores, pues recuerden que si lo hacemos desde el punto de vista sindromático, como mencionábamos previamente, todo aquel cuadro agudo, febril, pues siempre pensar en dengue, zika, chikungunya, que no nos ha abandonado. Y cuando tengamos un cuadro ictérico agudo, febril, pues pensar en leptospirosis. Y sumémosle a eso, y brevemente en paréntesis con el eje anterior, aquellas heridas que vean en los refugios que tengan signos de flujosis, que estén aumentadas de volumen, que tengan secreciones, que sean dolorosas y que haya fiebre con alguna herida, pues piensen que esa herida pues amerita quizás un nivel de atención un poco mayor a nivel de salud. No sé, Rafael, si lograste conectarte y si tienes algún comentario. Ah, so, okay. La doctora Nelly Margarita Casar Moreno, aclara la pregunta anterior y escribe, en herida contaminada, la antitoxina tendrá acción inmediata. Muchos confían en toxoide en ese momento. Cuando la vacuna, se debe esperar que se active el sistema inmune. Por eso en situaciones de emergencia se aplican toxoide en forma masiva y hasta es exigido por los afectados porque eso no lo tienen claro. Claro, por eso es que en las heridas contaminadas o en las heridas profundas, o cuando sencillamente la persona no tiene claro si está vacunada,
si tuvo sus 3 dosis previas, no tiene su tarjeta de vacunación, se perdió en el terremoto, pues debe ser colocada la inmunoglobulina tetánica humana porque, por supuesto, las vacunas van a tardar entre al menos en promedio unos 10 días para que puedan generar anticuerpos. Entonces, es la inmunoglobulina tetánica humana necesaria, preponderante, importante, colocarla en casos de estas heridas contaminadas con escombros, con tierra o con el esquema como ya hemos mencionado. Esta inmunoglobulina tetánica debe ser exigencia y debe ser colocada de forma intramuscular. Generalmente se colocan 250 unidades intramuscular en un sitio distinto a donde se coloque el toxoide. Y bueno, siempre es parte de la educación que tenemos que hacer con la población en general, incluso con los profesionales de la salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sirve de nada vacunar a todo el que esté allí cercano si usted ni siquiera tiene una herida o está entre los rescatados o es un rescatista. Entonces, es importantísimo tener eso en cuenta. No se justifica bajo evidencia científica vacunar masivamente y de forma indiscriminada. Las vacunas, de hecho, las guías generalmente se hablan de que hay vacunas prioritarias donde la vacuna de tétano es importantísima y es una aplicación selectiva donde la vacuna contra influenza, como bien mencionó Héctor, es que es una de las infecciones que puede presentarse, también es prioritaria, y vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis también, dependiendo del esquema y bueno, con una población objetivo. Y hay otras vacunas que ya son, digamos, en escenarios específicos que donde por ejemplo está incluso la de hepatitis A, neumococo, bueno, que toca considerar dependiendo del huésped. Y ojo, otra de las Sí, sí. cosas en materia de vacunas, y allí Rafael nos puede seguramente complementar o ampliar, es el tema de la cadena de frío, ¿no? Eso tiene que ser estricto para poder garantizar que de verdad pues esa vacuna va a funcionar. Rafael, a ver si logramos conectarnos contigo. ¿Nos oyes? Porque no, Sí, no lo veo. No, no está. sí, no lo veo. Pero Bueno, bueno, en continúa. ese orden de ideas, pues ya entrando en lo que es las enfermedades inmunoprevenibles, comenzamos a ya hablar, bueno, de nuestra realidad y esta brecha grande que existe en lo que es las coberturas de vacunación. Es importante, como bien dijo Marbelio ahorita, tratar de priorizar quizás algunas vacunas dentro de los esquemas para poder darle la debida atención a los pacientes. Y aquí estamos hablando ya de enfermedades que son transmisibles en estos sitios. Como bien mencionábamos previamente, no solamente el toxoide tetánico, que tiene ya las indicaciones que hemos comentado previamente, pero tenemos, por ejemplo, vacuna del sarampión, que sería importante en estos escenarios porque recordemos que el sarampión es una de las enfermedades que tiene una mayor tasa de transmisibilidad o lo que se llama médicamente el R sub 0 y que a partir de un solo caso podemos tener casi 18 casos secundarios y lograr identificar a uno de estos casos es prioritario, pero a su vez, si ya hablamos del punto de vista de prevención, pues si logramos eventualmente vacunar a un gran número de personas, pues estas probabilidades disminuirían significativamente. A eso sumamos vacunas como influenza, en nuestro país, pues la influenza tiene un mayor comportamiento, principalmente por ser el hemisferio norte, hacia lo que es nuestra época de invierno, a finales de año y principios de año. Sin embargo, hemos visto que hemos tenido pequeños repuntes a lo largo del año y siempre va fluctuando a lo largo del año, pudiéramos decirlo. Luego tenemos otras enfermedades como son las de hepatitis A y hepatitis B, que bien comparten la misma transmisión fecal-oral, donde sería ideal tratar de tener la cobertura adecuada pues, para prevenir estas enfermedades.
Quizás uno de los aspectos que pudiéramos aprovechar en esta coyuntura es tratar de ampliar lo que son las tasas de vacunación en estas poblaciones, y poder de alguna manera disminuir pues los riesgos de estas enfermedades que, como su mismo nombre lo dicen, son inmunoprevenibles y que podemos de alguna manera prevenir la presencia de ellos en las comunidades. Así es, Héctor. Y bueno, es importante también tener en cuenta que muchas veces en esos albergues vamos a tener personas que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen una condición crónica, ya sea hipertensión arterial, diabetes mellitus, pero también personas que pudieran tener infección por VIH. O que pudieran tener tuberculosis o pudieran tener alguna otra infección que estaban siendo tratados en ese entonces y bueno, desafortunadamente perdieron su casa y están allí en el albergue. Entonces, en el caso de, de las personas que viven con VIH, si ellas de una u otra manera han perdido su tratamiento o parte de su tratamiento, es fundamental acudir a los centros de salud cercanos a donde ellos se encuentren con el fin de informar esta situación para que pueda suministrársele de nuevo su medicación. Es fundamental, sobre todo porque entendiendo en el caso de la infección por VIH, las personas pues con VIH no, el VIH no se cura, sino que se trata. Entonces el tratamiento es fundamental para que ellos puedan estar bien, sobre todo si son personas recientemente diagnosticadas o que tienen alguna infección oportunista. En ese caso, es fundamental que si dentro del albergue esa persona tiene algún síntoma, tiene fiebre, tiene pérdida de peso, desvanecimiento, convulsiona, pues sea evaluado dentro de la mayor discrecionalidad, con la reserva de datos que debe considerarse en la relación médico-paciente y pues si requiere hospitalización pueda ser referido para que pueda pues ingresar. Entonces, en Venezuela actualmente a raíz del doble terremoto hay un trabajo conjunto en materia de VIH con agencias internacionales, con el Programa Nacional de VIH, la Sociedad Venezolana de Infectología y la sociedad civil organizada, que son las ONG, donde pues se ha hecho incluso una encuesta anónima con el fin de saber si cuántas personas pues están sin hogar, cuántas personas están sin tratamiento, cuántas personas requerían evaluación y paso a paso se han ido atendiendo, siempre teniendo en cuenta que en el caso de la persona con VIH, si no tiene el récipe, si no tiene informe, igual debe ser atendida. También entendemos, conocemos que en los refugios están los equipos de salud llevando pruebas rápidas de diagnóstico de VIH y de sífilis, de manera que pues si se hace un diagnóstico allí en el momento, pues también hay posibilidades de notificar, de llenar las fichas correspondientes y de recibir el tratamiento pues de manera confidencial. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Sí, y ya para ir terminando en estos últimos minutos, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y no es más que lo que es ya las recomendaciones. Si bien ya hablamos un poco de las principales patologías que podemos encontrar posterior al terremoto, no solamente derivadas directamente de lo que es el traumatismo o los síndromes de aplastamiento, sino aquellas enfermedades que bien podemos conseguir en los refugios, pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y esta lista de recomendaciones que hemos resumido, pues creo que vale la pena mencionarla una por una. Y empiezo por comentar, bueno, el consumo seguro de lo que es alimentos cocidos y calientes, ¿no? Recordemos que debemos favorecer lo que es el consumo de agua embotellada, de agua potable. Igualmente evitar alimentos perecederos, alimentos que tengan menos o más de 2 horas fuera de una cadena de frío adecuada y que no estén debidamente cocinados. Sabemos que pues ha habido una gran, se han volcado, todos los venezolanos nos hemos volcado a ayudar en todo lo que esto corresponde, pero
hemos visto también cómo, de alguna manera, en las primeras horas de cambio, pues teníamos una cantidad grandísima de alimentos y que sencillamente superaba pues la necesidad. Entonces es importante de que se le dé la debida consideración a estos alimentos, pues para tratar de evitar de que sean algunos potenciales transmisores de la enfermedad, de enfermedades como tal. El segundo punto, Marbella. El segundo punto, pues agua segura. Como sabemos, pues en todo lo que es el modelo WASH hay que tener en cuenta el agua potable, segura, consumir preferiblemente agua embotellada o si no tratada, como ya hemos referido a lo largo de estos minutos. Bien, por otro lado, higiene de manos, algo que se ha convertido siempre en un punto de honor y que es una de las principales medidas más efectivas y menos costosas al momento de evitar lo que son enfermedades transmisibles. Recordemos que no es solamente con alcohol, antes de comer, antes de manipular algún tipo de alimento o algún tipo de medicación, sino por supuesto también después de ir al baño, sino recordar también si hay oportunidad, pues el lavado con agua y jabón. Sabemos que no en todos los lugares, pues lamentablemente contamos con suministro constante de agua y de ahí pues la importancia de lo que tiene que ver con el adecuado mantenimiento de las aguas potables y el uso también que pudiera suplantar de alguna manera con el alcohol o el gel alcoholado, que bueno, ya estamos todos acostumbrados y forman parte de nuestro día a día. Así es, y tener en cuenta el manejo de desechos, ya lo hablábamos antes, la importancia de que estos desechos puedan ser retirados de los alrededores de las habitaciones, de estos albergues, si se encuentra allí la persona. Es importante que si hay niños pequeños, si esos niños llegan a tener evacuaciones diarreicas, el eliminar esos pañales de manera adecuada, siempre utilizando guantes y es haciendo posible que estas excretas, pues, si son desechadas en baños públicos que son utilizadas en esos albergues, pues esos baños deben ser lavados adecuadamente cada vez que alguien entre e incluso con una limpieza terminal al final de la tarde, noche, con el fin de que, pues, evitemos que si hay alguien que pudiera tener algún patógeno, pues pueda haber un brote, ¿no? Y por supuesto, como ya mencionaba Héctor, pues el lavado inmediato de manos una vez que cada persona pues se dirija al baño. Una medida que quizás muchos implementamos, que es el control del calzado, que es tratar de retirar los zapatos antes de entrar a estas áreas comunes. Recordemos que venimos de la calle, venimos de zonas donde hay contaminación, donde hay agua servida, donde hay aguas negras, y que entrar a una zona que pudiéramos llamar limpia, es importante evitar pues llevar todos estos contaminantes o estos agentes infecciosos dentro del local. Recordemos también que si estamos hablando de refugio, pues también van a haber niños pequeños que van a estar dando vueltas por las distintas zonas, niños que se llevan las manos a la boca, niños que están en el piso o sencillamente jóvenes que están de alguna manera pues recreándose y que a lo mejor no tienen esas mismas medidas que podemos tener los adultos. Entonces es importante retirarse el zapato pues antes de entrar a estas áreas comunes, sobre todo si son de descanso. Así es, y tener en cuenta la etiqueta respiratoria. De alguna manera, si tiene síntomas respiratorios, si está tosiendo y pues tiene malestar general, es importante no toser con la palma de la mano, sino con el pliegue del codo, el pliegue interno del codo, de manera que podamos evitar, ¿no? La transmisión de algunos gérmenes, sobre todo patógenos virales. El uso de pañuelos desechables es importante y también pues desecharlos en estas áreas de comunes que van a ser como su nombre lo dice, pues de desecho, de disposición de desechos con el fin de que podamos tener allí un saneamiento adecuado y
es valioso que si las personas tienen tos dentro de este síndrome respiratorio, pues no estén en la misma área o no estén en la misma habitación con otras personas que no tienen síntomas respiratorios porque probablemente van a infectarse, ¿no? Va a poder a través de la vía respiratoria pues proliferar y aumentar estos casos. Y aquí hay un doble mensaje, bien sea para la comunidad e igualmente para los médicos de atención, que es la consulta precoz. Es importante siempre identificar, bien sea aquellos pacientes que puedan tener síntomas de un cuadro infeccioso y el principal síntoma es fiebre. Si a esto sumamos y démosle las distintas combinaciones de fiebre, tos, dificultad respiratoria o fiebre, tos y diarrea, pues tomar la medida respectivas del caso y si en caso de que fuese algún paciente que tenga alguno de estos síntomas, pues buscar la atención médica a la brevedad posible. Así es, y bueno, un poco en este mismo orden de ideas de la etiqueta respiratoria y del control precoz, pues el uso de mascarillas. Las mascarillas, sobre todo en N95, ¿verdad? Es un requisito importante si estás todavía en las áreas cercanas a los escombros, si todavía estás allí, si eres rescatista, si estás trabajando en todo lo que implica estos derrumbes o estas áreas afectadas, pero también dentro de los albergues, porque si eres sintomático respiratorio, tienes que usar mascarilla. Y los cuidadores, sobre todo si tienes algún otro familiar que sea una persona mayor con alguna condición crónica, una persona que esté pues enferma ya de antes, es importante este uso de mascarillas para, bueno, para limitar la transmisión y evitar los brotes de enfermedades infecciosas en estos albergues. Y por supuesto estar atento a cualquier síntoma infeccioso respiratorio, porque son uno de los primeros cuadros más fáciles de transmitir o que tienen mayor tasa de transmisibilidad, pues siempre tenerlos presentes, cualquier persona que venga de la zona cero o la zona de desastre o de alguno de estos refugios, pues tenerlos presentes si hay tos, expectoración amarillenta o dificultad respiratoria, pues tener umbral bajo para, uno, identificar al agente causal y dos, tomar las medidas respectivas pues alertando al personal competente al respecto. Así es, yo creo que allí eh, pudiéramos quizá anexar, recordar el síndrome de piel, sobre todo en escabiosis, porque la presencia pues de pápulas, sobre todo interdigitales, en las manos, con mucha picazón, prurito en las noches, nos tiene que hacer pensar en escabiosis o al menos nos tiene que hacer evaluar a estas personas, consultar, si es un paciente, pues consultar al personal que pueda estar allí o al ambulatorio o al centro de salud cercano. Es valioso porque además deben cumplirse una serie de recomendaciones posterior a eso. Y otra cosa que va un poco a la par en el sentido del VIH, que no comentaba antes, es en el caso de algún abuso sexual agudo que pudiera en un momento determinado, que esperamos que no sea así, pero que si de darse, pues es saber que existen algunas profilaxis que hay que cumplir y que tiene que ser avisado pues a los coordinadores o a los encargados en los distintos albergues. Listo. Muy bien. Si hay alguna pregunta de parte de los participantes, bueno, por lo visto no hay ninguna pregunta. Fue una excelente disertación, doctora Marbelis, doctor Héctor. Tocamos temas muy importantes y muy acordes con lo que estamos viviendo hoy en día a propósito del doble terremoto. Y bueno, no queda sino agradecerles su tiempo, agradecerles que se hayan tomado este momento para compartirnos su sapiencia, sus experiencias al respecto. Y bueno, muchísimas gracias por, por este momento en realidad. Gracias a ustedes por la invitación y pues estamos a la orden en cualquier oportunidad que así ustedes consideren.